Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva este fin de semana. Johnny González vio truncada su esperanza de seguir con su carrera en ascenso, había tenido un regreso después de que su carrera había venido a la baja. Defendió el título mundial que tenía del Consejo Mundial de Boxeo este fin de semana en la Arena Coliseo, sin embargo lo perdió ante el Gusano Rojas. El capitalino Johnny González sufrió un duro revés al perder por decisión unánime ante el veracruzano Tomás Gusano Rojas y así ser despojado del título superpluma internacional del Consejo Mundial de Boxeo. En la velada realizada en la Arena Coliseo, los jueces vieron vencedor al Gusano con tarjetas de 113-114, 114-114 y 112-116. En el duelo semifinal de la función, el capitalino Isaac Pitbull Cruz Jr. ganó por nocaut en el primer asalto al campechano Ángel Chaneque Chan en superpluma, mientras que en categoría femenil, Candy Sandoval superó por decisión unánime a Jackie Calvo en la escala mosca. Vianey Zárate, 21 Noticias. Toda la emoción de las artes marciales mixtas se vivió este fin de semana en la Ciudad de México. Con música, luces y grandes combates, así fue como la Ciudad de México recibió este fin de semana la función Lux Fight League, empresa mexicana de artes marciales mixtas. Con un recinto lleno, fue como las miles de personas disfrutaron de 14 combates que hicieron vibrar de emoción los corazones de los presentes. Una de las peleas que llamó la atención fue la de las únicas mujeres que se enfrentaron, Paulina Vargas y Fernanda Díaz, esta última debutando en este deporte, donde demostraron una gran fuerza y nivel arriba del ring, llevándose Paulina Vargas el triunfo después de someter en varias ocasiones a su rival. Pero yo creo que se dio una buena pelea, a pesar de mi contrincante que ya es más experimentada que yo. Para mi debut me sentí un poco más confiada, obviamente hay muchos aspectos que deben de trabajar, pero sobre los errores pues se van corrigiendo todo eso. Al final, la función estelar entre Hugo Hooligan Flores, que se impuso ante Sergio Draco Cosio, cerró una noche de combates donde las artes marciales mixtas siguen mostrando un gran nivel deportivo y ganando aficionados. Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y el día de ayer se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México la carrera Fuego, organizada por un banco muy importante y que también cierra una trilogía precisamente ese tipo de eventos en la Ciudad de México. De nueva cuenta, el poder de los dioses se hizo presente en la carrera Tune Up Fuego que conquistó Paseo de la Reforma. En punto de las 7 de la mañana, los 4,000 corredores tomaron salida para encarar las dos rutas, la de 15 y 26 kilómetros. Los guerreros en la ruta sacaron fuego a la tierra en cada uno de sus pasos, donde tuvieron grandes retos como subidas y bajadas, donde demostraron su gran fuerza y resistencia. El Tune Up The Element Run Series se creó con el fin de reunir en un solo serial carreras de larga distancia que ayuden a los corredores en su preparación para un medio y un maratón completo. Tierra, agua y fuego son los temas que distinguen a este serial. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Semana 5 de la NFL, vamos a ver los resultados de este domingo y el jueves anterior. Lo estamos viendo en pantalla, 38-24, se impusieron los Patriotas a los Colts, las Panteras 33-31 a los Gigantes de Nueva York, los Cafés ganan 12-9 a los Cuervos. Los Halcones Marinos cayeron 31-33 ante los Rams. Ahí están todos los resultados de la semana 5 de la NFL, que cerrará el día de hoy con este partido que vamos a ver en pantalla justamente. Le pone punto final a la semana 5 de la Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos. El partido entre los Santos y los Pieles Rojas de Washington. Este encuentro se va a llevar a cabo a las 7:15 de la noche, hora del tiempo del centro de México. ¿Y qué pasa en la Liga MX? Jornada número 12 de la apertura en 2018, aquí los resultados: Cruz Azul, primer lugar, América segundo, ahí en tercero se metió el Toluca y en cuarto los Pumas, así que la Ciudad de México, los equipos de la Ciudad de México dominando todavía en la tabla general. Estamos viendo los resultados en un gran partido, de los mejores del último año. América fue y se metió al Estadio Universitario a derrotar 3-2 a los Tigres. Los Pumas, después de 36 años, ahora sí, en la liga, aquí sí va la estadística, rompen el maleficio de 36 años sin poder ganar en la casa del Guadalajara, lo derrotan 2-1. En el derbi poblano,
la Franja y los Lobos empataron a 2 goles. El campeón Santos 3-1 al Atlas, y Cruz Azul, ya lo decíamos, aquí en la capital del país, le gana 2-1 al Monterrey, y de esta manera mantiene el superliderato de la competencia. Por cierto, ayer ya muy noche, el equipo de San José de la MLS, el Temblor de San José se llama el equipo de la MLS, lanzó un tuit que prácticamente abrió las puertas para que, anunciando que hoy al mediodía presentarán al argentino Matías Almeida como su nuevo técnico. Así que Matías Almeida, descartado ya en la lista para ser técnico de la selección nacional mexicana, se va a dirigir a la MLS. Vaya desperdicio de la Federación Mexicana de Fútbol, se da este lujo de descartar a un buen técnico campeón del fútbol mexicano, que se va a perder, a ganar muchos millones de dólares, pero a perder en la MLS. Y ya para despedirme les voy a mostrar este video. En las redes sociales le llaman el atajamanzanas. ¿Por qué? Vamos a ver. All right, Daniel, I won't throw it. He takes the kick. Hey, Daniel. Nice. Hey, Daniel, from behind. Pause. Hey, Daniel, up. Oh, my. Hey, Daniel, go fetch. Oh, how far can you kick this? Let's see. Oh, Daniel, trying to get knocked out. Aquí está este joven que es conocido como el atajamanzanas. De todas las maneras en que se las lancen, él agarra y cacha las manzanas con la boca. Aparte de la qué buena habilidad, dentadura, además. Y quiero decirles que esta sección está patrocinada por Corega, nos las hizo llegar aquí mi compañero Ricardo Magallán. La dentadura. Sí pega. Sí pega Corega. En la dentadura, en la quijada, para poder agarrar las manzanas de donde... No es fácil, nunca lo han intentado con las palomitas, yo lo he intentado así de cerquita. No, pero además la distancia es lo que pesa la manzana. Claro. Que te tira los dientes. Debe de doler, por supuesto, ¿no? Si no estás bien preparado, si no tienes bien fortalecida esa parte del cuerpo, debe de doler mucho. Y aparte la habilidad para que incluso el chavo corriendo las pueda cachar. Ahí está el atajamanzanas. Es la información deportiva, muchas gracias. Gracias, Ricardo, muchísimas gracias a ti.